Mi vecino ocupaba mi lugar de estacionamiento todos los días, incluso después de que puse un letrero. Cuando finalmente remolqué su auto, pintó con spray egoísta en la puerta de mi garaje. Lo limpié en silencio. Luego, compré un volardo con cerradura. Lo que sucedió la próxima vez que intentó estacionarse allí lo hizo llamar a la policía, pero esta vez no estaban de su lado. He vivido en mi casa durante 7 años. Es un lugar pequeño en Spokane, Washington. Suficiente para mí. 2 dormitorios, garaje para un auto, entrada estrecha, todo mío. Trabajo en el turno de noche en el Hospital Sagrado Corazón. Cuando salgo del trabajo alrededor de las 7:15 de la mañana, estoy exhausta. Todo lo que quiero hacer es entrar en mi camino de entrada, cerrar el garaje e irme a dormir. No es mucho pedir, ¿verdad? Todo estuvo bien hasta que se vendió la casa de al lado. Estuvo vacía durante unos meses. Luego, un fin de semana, este tipo se muda. Marcos, de unos 40 años, voz alta, conduce una vieja camioneta plateada que hace ruido cuando está en ralentí. Lo conocí una vez. Vino mientras cortaba el césped. Dijo que estaba contento de estar fuera de la ciudad. Olía a cerveza a pesar de que eran las 10 de la mañana. Como sea, no necesito ser la mejor amiga de mis vecinos. La primera semana, las cosas estuvieron tranquilas. Luego llegué a casa una mañana y encontré su camioneta estacionada en mi camino de entrada. No en la acera, no accidentalmente demasiado lejos, directamente en mi camino de entrada, justo enfrente de mi garaje. Pensé que tal vez tenía invitados. Llamé a su puerta. Sin respuesta. Esperé 10 minutos, luego volví a llamar. Nada. Finalmente, tuve que estacionar en la calle y cargar mi bolso de trabajo media cuadra en el frío glacial. Dejé una nota educada en el parabrisas: hola, este es mi camino de entrada privado. Por favor, no estacione aquí. Gracias. A la mañana siguiente, su camioneta estaba allí de nuevo. Sin nota de vuelta, sin disculpas. Como si nada hubiera pasado. Esta vez lo encontré afuera más tarde ese día. Le dije: oye, creo que tal vez no viste mi nota, pero ese camino de entrada me pertenece. Lo necesito cuando llego a casa. Se encogió de hombros. Sí, tengo a alguien que viene a arreglar mis canaletas y necesitaba espacio. Ni siquiera parecía arrepentido. Le dije: está bien, pero no puedes seguir estacionando allí. Él sonrió. Es solo por un rato. ¿Tranquilo? Me alejé. Al día siguiente, todavía estaba estacionado allí. Lo mismo al día siguiente. Empecé a tocar todas las mañanas. A veces nadie contestaba. A veces, su novia, Tori, venía a la puerta, poniendo los ojos en blanco como si la estuviera molestando. Una vez gritó: es solo un camino de entrada, señora. Puse un letrero, amarillo brillante, letras negras grandes: camino de entrada privado. No estacione aquí. Los infractores serán remolcados. Eso lo frenó durante quizás 2 días. Luego comenzó de nuevo. Tenía pruebas, fotos, fechas. Llamé a una empresa de remolque y le expliqué todo. Dijeron que siempre que tuviera un letrero publicado y documentación, podían retirar el vehículo. Así que lo hice. Un viernes por la mañana, después de trabajar un turno de 12 horas con pacientes con trauma, llegué a casa y vi esa camioneta en mi camino de entrada nuevamente. Llamé a la grúa. Llegó rápido. El auto de Marcos se levantó como un mal recuerdo. No sonreí. No celebré. Simplemente entré y finalmente pude dormir sin estrés. Pero cuando me desperté, había pintura roja en aerosol por toda la puerta de mi garaje. Egoísta, todo en mayúsculas, descuidado y enojado, como un niño haciendo una rabieta. Me quedé allí en silencio. Me temblaban las manos. No grité. No llamé a su puerta. No tomé fotos para las redes sociales. Solo conseguí un balde, limpiador y guantes. Me tomó 2 horas. La pintura roja manchó el blanco como sangre a través de una gasa. Todo el tiempo pensé: si me rindo ahora, él gana. Así que no me rendí. Esa noche, pedí un volardo de acero.
Es uno de esos postes metálicos cortos que se pliegan cuando lo desbloqueas. Cuando está arriba, bloquea el camino de entrada. Cuando me voy, se pliega. Simple, resistente, legal. Pagué extra por envío rápido. Lo instalé 3 días después con la ayuda de un chico del trabajo. Lo perforé en el hormigón con anclajes pesados. Lo cerré con llave en posición vertical, tomé una foto. A la mañana siguiente, esperé en mi cocina. 9:12 de la mañana. Ahí estaba. Salió, café en mano, novia detrás de él en bata. Caminó hacia mi camino de entrada, vio el poste y se detuvo. Su lenguaje corporal cambió instantáneamente. Brazos extendidos, cabeza inclinada. Gritó, ¿en serio con esta mierda? Salí por la puerta. Muy en serio, dije. Eres un mezquino, espetó. Solo pregunta antes de remolcar a alguien. Jesús, podrías haber preguntado antes de usar algo que no te pertenece. Se burló y se alejó. Como sea. Durante un tiempo, estuvo tranquilo. Luego salí de la ciudad un fin de semana, me quedé con mi hermana en Seattle. Regresé el domingo por la noche e inmediatamente supe que algo andaba mal. El volardo se veía torcido, doblado en ángulo. No roto, pero golpeado con fuerza. Revisé las imágenes de la cámara. 11:23 de la mañana. Sábado. Marcos pateó el volardo, retrocedió su camioneta hacia él, lo embistió 1, 2, 3 veces. Se rió, comprobó el daño, se fue. No fui allí. No grité. Llevé las imágenes directamente a la policía. Vino la oficial Ley. Se tomó el reporte en serio, dijo que era suficiente para un caso de daño a la propiedad. Reforcé el volardo, compré una alarma de movimiento, agregué una segunda cámara, documenté todo y esperé. El viernes siguiente, a las 7:30 de la mañana, estacioné como siempre, cerré el volardo con llave y entré. A las 9:46 de la mañana, escuché el sonido. Fue fuerte, metal, plástico y arrepentimiento. Lo había vuelto a golpear. Solo que esta vez, el volardo no se movió. Su parachoques delantero sí. La parrilla de la camioneta se abrió como una mandíbula. Subió vapor. Salió, rojo de ira, pateando su propia llanta como si yo hubiera hecho algo mal. Me vio mirando desde la puerta. Rompiste mi maldita camioneta. Levanté mi teléfono. Sonríe. Regresó furioso a su casa. Cerró la puerta de golpe. 15 minutos después, llegó la policía. Yo no los llamé. Él lo hizo. Intentó mentir. Dijo que le tendí una trampa. Que el poste era malicioso. Estaba ruidoso, agitando los brazos. La oficial Ley fue una de las que vino. Escuchó. Luego se volvió hacia mí. ¿Tiene el vídeo? Asentí. Ella lo miró. Se volvió hacia Marcos. Volviste a dañar su propiedad. Te han advertido. Él explotó. Esto es una locura. Ella no parpadeó. Entre. Haremos el reporte, y señor, esto irá al fiscal del distrito. No fue arrestado, pero fue multado. Tuvo que pagar por los daños y se le dijo que se mantuviera alejado de mi propiedad o sería acusado de allanamiento. Uno pensaría que ese sería el final. No lo fue. Después del incidente con la policía, pensé que las cosas finalmente se calmarían. No lo hicieron. Marcos ya no me hablaba. Dejó de gritar. No miraba en mi dirección. Pero sabía que ese silencio no era paz. Era planificación. Pasaron unas semanas. Mi camino de entrada permaneció despejado. Empecé a dormir mejor. El estrés no había desaparecido, pero no me estaba sofocando como antes. Entonces, una noche, alrededor de la 1:30 de la madrugada, escuché un ruido. Estaba libre del trabajo esa noche, simplemente leyendo en la cama cuando lo escuché. Una especie de chasquido metálico, luego un raspado. Miré por la ventana delantera. Mis luces de seguridad estaban encendidas, pero al principio no vi nada. Luego miré más de cerca.
Alguien había puesto una cadena pesada alrededor de mi volardo. Estaba cerrada con candado, no el mío. Salí con una sudadera y pantuflas, sosteniendo mi teléfono. Allí estaba, mi volardo, encadenado en la posición plegada. Inútil. ¿Estaba tranquilo? Nadie afuera. Sin movimiento, solo aire frío y esa cadena de acero burlándose de mí. Revisé las cámaras de nuevo, y allí estaba, Marcos. A la 1:14 de la madrugada, se acercó con una sudadera con capucha y guantes, se arrodilló y encadenó mi volardo, luego regresó casualmente a su casa como si nada. No intentó estacionar allí. Todavía no. Simplemente lo dejó inhabilitado. A la mañana siguiente, tuve que estacionar en la calle nuevamente, como antes. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no se trataba de estacionar. Se trataba de control. Quería que sintiera que no tenía poder sobre lo que era mío. Así que hice una llamada, dos en realidad. La primera fue a un cerrajero. La segunda fue a mi primo, Elías, que vive en el lado norte y trabaja en la construcción. Al mediodía, Elías estaba en mi casa con sus cortadores de pernos y una amoladora eléctrica. Quitamos la cadena en menos de 2 minutos. Le conté todo. A Elías no le gustan los matones. Nunca le han gustado. Me miró a los ojos y dijo, ¿quieres que arregle esto para siempre? Asentí. Para cuando se fue, mi volardo no solo estaba reforzado con barras de refuerzo y nuevos anclajes, sino que el hormigón a su alrededor se había ensanchado e incrustado con malla de acero. Esa cosa no se movía por nadie. Esa noche, escribí una carta. Imprimí una captura de pantalla de Marcos encadenando el poste y la adjunté. Deslicé el sobre en su buzón. Sin palabras, sin amenazas, solo la imagen. Al día siguiente, su camioneta se había ido. Pensé que se había ido a calmarse, pero no había terminado. 2 noches después, me desperté con el sonido de cristales rotos. Salté de la cama y corrí hacia la puerta principal. La ventana de mi garaje estaba rota. Un ladrillo yacía en el suelo rodeado de fragmentos de vidrio. Llamé al 911. Llegó la policía rápidamente. Les mostré las imágenes de nuevo. Misma sudadera con capucha, misma figura. El vídeo no era perfecto, pero era suficiente para coincidir con su constitución y movimientos. Llamaron a su puerta. No contestó. Volvieron a llamar. Nada. Finalmente, se fueron, pero dijeron que lo denunciarían y notificarían al fiscal de la ciudad. También me dieron luz verde para solicitar una orden de protección. Lo hice, a la mañana siguiente. Luego vinieron las infracciones del código. Una semana después, recibí una carta por correo. Luego otra, luego una tercera. Aparentemente, alguien me denunció a la ciudad por construcción no autorizada en propiedad privada, iluminación exterior inadecuada, falta de permiso para la modificación del camino de entrada. Todo falso. Pero cada queja obligaba a una inspección. Tuve que dejar de trabajar, dejarlos entrar, mostrar documentos, probar que no había hecho nada malo. Cada vez que pasaba la inspección, pero me agotaba. Finalmente me enfrenté a Marcos un domingo por la tarde. Estaba afuera lavando su camioneta como si nada hubiera pasado. Me paré en la acera y le dije, sé que eres tú. No levantó la vista. Suenas paranoica. Le dije, sigue metiéndote conmigo y no será solo la policía la que se involucre. Se secó las manos con una toalla y finalmente me miró a la cara. No estoy tocando tus cosas, dijo sonriendo. Simplemente eres mala para hacer amigos. Regresé adentro, temblando de rabia. 3 días después, llegó el verdadero giro. Llegué a casa después de un largo turno y vi algo que me revolvió el estómago. Mi camino de entrada estaba vacío. Mi volardo se había ido. No doblado, ni dañado, simplemente desaparecido. Arrancado del hormigón, dejando un agujero irregular en el camino de entrada. Esta vez, las imágenes de la cámara mostraban algo diferente. No era solo Marcos. Era Marcos y un tipo con un chaleco reflectante. Parecían trabajadores de la ciudad, excepto que no lo eran. Lo comprobé. Sin permiso, sin orden de trabajo.
Nada presentado ante la ciudad. Ahí fue cuando me di cuenta de que Marcos había pagado a alguien para que viniera a sacarlo, o había convencido a un amigo de que se disfrazara y lo fingiera. Eso fue todo para mí. Fui a la policía, pero dijeron que a menos que tuviera pruebas de que el tipo no estaba con la ciudad, no podían hacer mucho. Era demasiado ambiguo. Así que me volví creativa y obtuve ayuda. Mi amiga, Jessica, trabaja en el ayuntamiento. Movió algunos hilos y me consiguió acceso a las solicitudes de permisos anteriores. Nadie de la ciudad había aprobado nunca ningún trabajo de remoción en mi propiedad. Mientras tanto, Elías regresó. Vertimos hormigón nuevo. Esta vez, incrustamos 2 volardos y pintamos una franja de advertencia en la parte delantera del camino de entrada. Agregué un segundo conjunto de luces y actualicé mis cámaras a almacenamiento en la nube y respaldo en vivo. Imprimí todo, Marcos encadenando el poste, Marcos destrozando el garaje, Marcos lanzando el ladrillo, Marcos con el falso trabajador de la ciudad. Lo archivé todo junto y luego presenté una demanda civil. Presentar la demanda civil no fue fácil. Tuve que tomarme un tiempo libre. Tuve que recopilar cada foto, cada clip, cada recibo de reparaciones y equipo nuevo. Mis ahorros se vieron afectados. Ni siquiera me importaba en ese momento. Estaba cansada de que me presionaran. Estaba cansada de tener que defender lo que era mío. Presenté una demanda por daños y perjuicios, destrucción de propiedad, acoso, allanamiento. Sabía que no sería un proceso rápido, pero el papeleo solo sacudió a Marcos. Fue notificado un martes por la tarde. Lo miré desde la ventana de mi sala mientras un tipo con una camisa azul abotonada le entregaba el sobre. Marcos se quedó allí hojeando las páginas con la boca abierta. Miró hacia mi casa como si estuviera tratando de incendiarla con la mirada. Más tarde esa noche, escuché gritos a través de la pared. Estaba gritándole a alguien, probablemente a su novia, azotando cosas, puertas abriéndose y cerrándose. A la mañana siguiente, su auto se había ido. Ella también. Eso debería haberme hecho sentir algo. No lo hizo. Luego vino el giro que no esperaba. 2 semanas después de que se presentó la demanda, recibí la visita de alguien en un auto gris. Un tipo de unos 60 años, pulcramente vestido, se comportaba como si estuviera acostumbrado a que lo escucharan. Dijo que su nombre era Douglas Maynard. Resultó que era el propietario de Marcos. Parpadeé. Espera, ¿Marcos alquiló esa casa? Douglas sintió. Soy dueño de la propiedad. Acabo de regresar de Arizona. Recibí una llamada de la ciudad y pensé que debería venir a comprobar las cosas yo mismo. No pude evitar reírme. Actúa como si fuera dueño de toda la cuadra. Doug suspiró. Sí, suena como él. ¿Tú eres la que presentó la demanda? Dije, sí. Preguntó si tenía las imágenes. Le mostré todo. El volardo, la pintura en aerosol, la cadena, el falso trabajador de la ciudad. Doug no dijo una palabra durante mucho tiempo. Luego dijo, yo me encargo. Y lo hizo. Al día siguiente, se colocó un aviso de desalojo de 3 días en la puerta de Marcos. Lo vi arrancarlo, arrugarlo y tirarlo a un comedero para pájaros. Para esa noche, estaba afuera de nuevo, esta vez hablando en voz alta por teléfono. Me vio mirando. Gritó al otro lado del patio, ¿crees que esto ha terminado? ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? No respondí. Simplemente cerré la puerta de mi casa. Marcos comenzó a actuar de forma imprudente, dejando la música encendida toda la noche, tirando basura en mi patio. Sus amigos venían a horas aleatorias, aceleraban sus motores y se iban. Cada vez, llamaba a la policía. Lo documenté. No podían hacer mucho por el ruido, pero la basura le valió una multa. Las imágenes de seguridad captaron a sus amigos allanando. Se estaba cavando un hoyo más profundo y ni siquiera se daba cuenta. Pero luego vino la parte que yo no esperaba, la fecha del juicio. Marcos realmente se presentó. ¿Solo? Llevaba una franela arrugada y pantalones vaqueros. Trató de actuar como si él fuera el acosado. Dijo que yo tenía un problema personal con él, que yo planté cosas, incluso afirmó que pirateé su sistema de cámaras, que ni siquiera existía.
El juez no lo toleró. Vio 5 minutos de mi evidencia en vídeo, miró los documentos y dijo: «Señor Granger, esto no es un malentendido. Este es un patrón de comportamiento». Marcos trató de interrumpir. El juez levantó una mano. «Si vuelve a hablar, lo declararé en desacato». Al final, el juez otorgó la restitución total por los daños. Se ordenó a Marcos que pagara costos de reparación, instalación de la cámara, el cerrajero, honorarios legales y $5,000 en daños punitivos por acoso continuo. También se le emitió una orden de alejamiento civil. Si tan solo pisaba mi camino de entrada nuevamente, podría ser arrestado. Fuera de la sala del tribunal, me miró como si quisiera escupir. ¿Estás orgullosa de esto? ¿Arruinarle la vida a alguien? Lo miré fijamente. No. Estoy orgullosa de no haberte dejado arruinar la mía. Se fue en silencio. Esa noche, se fue. Pero a la mañana siguiente, hubo una sorpresa más. Un sobre blanco debajo de mi alfombra. Dentro había una nota, escrita a mano descuidadamente: «Esto no ha terminado. Cuídate las espaldas». Le di la vuelta. Sin nombre, sin remitente, pero lo sabía. Se la di a la policía. La registraron, me advirtieron que estuviera alerta y lo hice. Después de esa última nota, me mantuve preparada, más preparada que nunca. Actualicé mis cámaras de nuevo, conseguí luces de inundación con un ángulo más amplio, instalé una batería de respaldo en caso de que alguien intentara cortar la energía. Incluso instalé un lector de matrículas discreto que hacía ping en mi teléfono cada vez que un auto nuevo se acercaba a mi propiedad. Le conté todo a mi jefe en el hospital. Pedí cambiar a turnos de día por un tiempo. Estuvieron de acuerdo. No quería estar fuera por la noche. No mientras este tipo todavía estuviera merodeando por Spokane, pensando que podía salirse con la suya. Durante un tiempo, estuvo tranquilo, inquietantemente tranquilo. Del tipo en el que simplemente sabes que la historia no ha terminado. Marcos desapareció por un tiempo. Su casa quedó vacía. Luego, un día, vi su camioneta a 2 cuadras de distancia, estacionado afuera de un dúplex. Parecía que se estaba quedando con alguien. Tal vez un amigo. Tal vez alguien más lo suficientemente estúpido como para dejarlo entrar en su casa. Pensé que se aburriría o lo atraparían de nuevo. Pero no conté con el verdadero giro. 2 meses después de que terminó el caso civil, un paquete apareció en mi puerta. Sin etiqueta, solo mi nombre y dirección, escritos a mano. Sabía que no debía abrirlo. Llamé a la policía. Vinieron y lo revisaron. Resultó que no era una bomba ni nada peligroso. Pero adentro había algo enfermo. Era mi viejo letrero del garaje, el de «Camino de entrada privado», que había puesto hacía meses. Había sido doblado por la mitad, rayado y quemado por los bordes. Junto con él había una foto, una que nunca había visto antes, de mí caminando hacia mi auto con mi uniforme, por detrás, tomada de noche. La policía no se lo tomó a la ligera esta vez. Abrieron un caso de acoso y finalmente obtuvieron una orden de allanamiento para la dirección temporal de Marcos. Y aquí es donde todo se derrumbó. Cuando registraron la casa, encontraron una caja de almacenamiento llena de cosas que había sacado de mi basura. Múltiples capturas de pantalla impresas de las cámaras de mi casa, a las que había estado accediendo a través de un repetidor de wifi destartalado que había escondido cerca de la cerca. Un teléfono desechable con fotos mías tomadas durante varios meses. Un mapa de mi calle con notas extrañas escritas con tinta roja. Lo arrestaron en el acto. Resultó que no solo había estado obsesionado con acosarme. Lo había hecho antes, en Nevada y Arizona. Esta era solo la primera vez que alguien se defendía lo suficiente como para sacarlo a la luz. Fue acusado de acoso, robo, manipulación de equipos de vigilancia y violación de la orden de alejamiento. Cuando fue a los tribunales, su propio abogado no pudo darle la vuelta. El juez dijo que era uno de los peores casos de acoso de vecinos a fuego lento que había visto. Marcos fue sentenciado a 18 meses en la cárcel del condado, con libertad condicional y evaluación psiquiátrica obligatoria después de su liberación. Se extendió una orden de no contacto por 5 años. Su propietario, Doug, renovó la propiedad y la volvió a poner en alquiler. Esta vez,
Él personalmente entrevista a cada inquilino. La casa estuvo vacía por un tiempo. Luego, unos 6 meses después, se mudó una linda pareja con un niño pequeño. El esposo llamó a mi puerta con pastelitos y dijo: «Hola, sé que el último tipo fue una pesadilla. Solo quería decir que no estamos locos». Nos reímos. Me quedé con los pastelitos. Los volardos todavía están allí. Las cámaras siguen funcionando. Pero ya no vivo asustada. Aprendí algo durante todo esto, sobre la gente. Sobre cómo la persistencia silenciosa, bien hecha, puede destruir a alguien mucho más ruidoso y cruel que tú. Marcos pensó que podía vencerme siendo más ruidoso, más malo, más loco. Pero al final, perdió contra alguien que simplemente se negó a retroceder.